Hola, muy buenas tardes para todos, bienvenidos a Actúa en Derecho. Aquí estamos cumpliendo esta nueva cita con todos nuestros televidentes en el programa jurídico de El Canal Tro, en medio de esta bonita labor social que tiene Televisión Regional del Oriente con todos nuestros televidentes, de poderles brindar algún tipo de acompañamiento y asesoría en medio de las situaciones que puedan estar viviendo al interior de sus casas en este aislamiento obligatorio decretado por parte del Gobierno Nacional a raíz de la pandemia del COVID-19. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que tiene que ver con responsabilidad médica, pero sobre todo con los llamados falsos positivos del COVID-19. ¿A qué nos referimos? Hacemos referencia específicamente a aquellas familias que han sido víctimas de estas situaciones que se están presentando en algunos centros médicos donde ingresan sus familiares con algún tipo de patología, luego resultan pues que ha fallecido esta persona, pero no les entregan el cadáver porque al parecer la respuesta es que ha muerto por COVID-19 cuando sus familiares manifiestan que eso no es cierto. Pues de eso vamos a estar analizando un poco en la tarde de hoy. Por eso saludamos a nuestra abogada de la casa, la doctora Marlene Murcia, quien ya se encuentra conectada con nosotros. Doctora Marlene, buenas tardes. Hola John, buenas tardes para todos nuestros televidentes, cordial saludo. Esta tarde vamos a tocar un tema pues no muy grato realmente, pero es una situación que se viene presentando. Hemos tenido noticias, hemos escuchado, hemos visto noticias sobre este tema, y es personas que se quejan de que sus familiares no entraron o no ingresaron a una entidad hospitalaria por cuenta del COVID-19 y que sin embargo les dicen al momento de su fallecimiento que ha sido por COVID-19. Se ha llegado incluso a hablar de temas de corrupción, pues estos manejos especiales tienen también unos pagos y unos tratamientos pues especiales. Entonces esta tarde vamos a tocar este tema y vamos a hablar con un especialista en responsabilidad médica para saber hasta qué punto o qué tanto tiene de responsabilidad, por ejemplo, el médico que trató la enfermedad de este paciente. Esperamos que estén muy atentos, que estén pendientes, y ya vamos a hablar con nuestro especialista sobre este tema. Muy bien, por eso invitamos a nuestros televidentes a que desde ya se conecten con nosotros. Lo pueden hacer a través de también lo pueden hacer enviándonos un mensaje de texto o sus audios a través de nuestra línea de WhatsApp, el 310-245-8548, o se pueden comunicar con nosotros vía telefónica al 648-4820. Aquí estamos listos y prestos para escucharlos y para poder brindarles ese tipo de asesoría que ustedes necesitan en este momento, si han sido víctimas de estas situaciones que estamos presentando o las que vamos a analizar en la tarde de hoy. Vamos a saludar ya a nuestro abogado invitado en la tarde de hoy. Se trata del abogado Jesús Albrey González Páez, especialista en responsabilidad médica. Abogado, muy buenas tardes y bienvenido a Actúa en Derecho. Bueno, muy buenas tardes a todos, a toda la teleaudiencia de Actúa en Derecho. Muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos dispuestos a resolver todas las inquietudes. Bueno, son muchas las familias, abogado y doctora Marlene, pues que en medio de esta situación de la pandemia por el COVID-19 han mostrado su inconformismo, su preocupación, su molestia por lo que ha pasado con sus familiares que infortunadamente han muerto en medio de la pandemia, pero que según ellos pues no estaban contagiados del COVID-19, y al sitio donde ingresaron, donde finalmente pues perdieron la vida o fallecieron a causas naturales, pues les dicen que su familiar ha muerto por COVID-19 y no les entregan el cadáver, se los entregan a veces ya cremado. Bueno, es un protocolo muy diferente y una cosa que realmente ahonda aún más el dolor de las familias. Abogado, en este caso, ¿qué pueden hacer estas familias que se sientan víctimas de estas situaciones, como ellos mismos lo han determinado, los falsos positivos del COVID-19 o de las muertes del COVID-19 en Colombia? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta, y es importante precisar que nos estamos enfrentando en este momento a una pandemia de la cual no tenemos sino la poca evidencia científica que se ha logrado recoger en estos meses en los que nos hemos visto aislados y en los que la ciencia ha tratado de avanzar con los recursos que tiene disponibles. Entonces, de alguna manera, tener claridad en el conocimiento de la enfermedad pues no es posible en este momento. Por lo tanto, lo que se hace es tratar de trabajar desde los principios generales de protección del interés público, protección de la salubridad pública, y con fundamento en ello se han expedido una serie de normas tendientes precisamente a tensionar esos derechos que existen entre pacientes, entre cuerpo médico y entre políticas públicas. Entonces,
decir en este momento que las personas pueden hacer algo, tendríamos que analizarlo desde la óptica de la normatividad y de la vigencia actual de la norma. ¿Qué dice la norma? ¿Qué se ha dicho la norma en referencia al manejo de cadáveres? El Ministerio de Salud expidió el protocolo para el manejo de cadáveres con sospecha o con casos confirmados de la COVID-19 y básicamente leo textualmente lo siguiente, dice: la disposición final de cadáveres de personas fallecidas por COVID-19 se hará preferiblemente por cremación. Digamos que hay un primer criterio de identificación y hay una prioridad, y es que preferiblemente tiene que ser por cremación. Esto es lo que de alguna manera está recomendando el protocolo. Entonces, es bien importante tener presente que entendemos que hay unos derechos de los pacientes, entendemos también que hay unos derechos de las víctimas, hay lo que se conoce dentro del derecho médico y dentro de los aspectos bioéticos del derecho, como ese derecho al adiós, ese derecho a despedir a esa persona y ese derecho a que obviamente se preserve esa voluntad. Pero en este momento esos derechos entran en tensión con un principio de protección de interés general, con un principio de protección de salubridad pública, y es en ese momento donde se tienen que tomar decisiones. Es ahí donde el cuerpo médico, el cuerpo científico, las autoridades públicas tienen que tomar decisiones frente al caso. Obviamente, tener un cadáver con un diagnóstico confirmado o con un diagnóstico probable o de sospecha, pues claramente genera un riesgo de orden sanitario, y por eso digamos que desde el punto de vista de las autoridades públicas se ha tratado de manejarlo como un protocolo donde preferiblemente sea la cremación la primera alternativa. Entonces, ¿qué pueden hacer los pacientes? El primer derecho... Sí hemos leído el protocolo y conocemos el protocolo, digamos, pues lo que dice el Ministerio de Salud. Sí. Pero el tema aquí, digamos, para las personas que se sienten víctimas, estamos enfocados pues en el tema de las personas que se sienten víctimas de esta situación. La idea es como decirles, bueno, ¿usted qué puede hacer? En un primer momento, cuando usted cree que su familiar no murió de esto, ¿dónde se puede quejar? Las personas quieren, digamos, quejarse, las personas quieren ser oídas, las personas quieren que les presten atención. Yo sé y sabemos que aparte, al otro lado, pues está todo el tema del protocolo médico. Pero, ¿qué pueden hacer las personas que creen o que saben que su familiar no falleció de COVID-19? Bueno, todas las respuestas que se den en torno a este tema, de alguna manera tienen que ver con la posición que uno haya venido sosteniendo durante su tema. Insisto, yo creo que los pacientes tienen unos derechos, pero esos derechos se tensionan. ¿Qué hace una persona? ¿Cuál es el primer derecho que tiene la persona, digámoslo en ese sentido? Es el derecho de información, es el derecho a claridad en la información. Hay un tema dentro del protocolo que se conoce como la autopsia verbal. ¿Qué es la autopsia verbal? Es esa información que recoge el médico cuando estamos hablando de un caso sospechoso, más no confirmado. Es esa información que recoge el médico tendiente a establecer un nexo que permita identificar si esa persona tenía un alto riesgo de haber fallecido por COVID-19. En ese caso, el protocolo dicta la cremación. Las personas, claro, seguramente el dolor es entendible, uno se puede colocar en una situación personal absolutamente entendible, pero digamos, pensar en este momento que hay una responsabilidad o que hay una violación de los derechos de los pacientes en referencia a darle prioridad a ese protocolo, consideramos que no, consideramos que se debe tensionar el derecho, consideramos que hay un dolor en este momento y es claro y eso debe ser respetado, pero de alguna manera también hay que entender que en este caso ese protocolo de alguna manera tiene una aplicabilidad. Ahora, toda persona tiene derecho dentro de los derechos de los pacientes que están contenidos en la ley estatutaria. El artículo 10 de la ley 1751 establece unos derechos de los pacientes. Un derecho al consentimiento informado, otro derecho a tener información por los canales oficiales de las entidades. Lo que no podemos permitir es que no haya información hacia los familiares, que no haya una explicación hacia los familiares. Eso no lo podemos permitir. Es decir, que una clínica entre a tomar una decisión de ordenar que se inicie un protocolo de manejo de cadáveres por cremación y que inmediatamente llegue a la Secretaría de Salud o llegue a la funeraria e inicie el protocolo sin que el familiar esté debidamente informado, sin que se le haya explicado,
pues claramente es una violación a su derecho de información. Es un derecho contenido dentro de la ley estatutaria y un derecho que se tienen los pacientes. Pero una vez la persona haya sido informada y se le hayan explicado los antecedentes, entonces el protocolo va. Lo que se puede hacer es un análisis posterior en referencia a si esa información fue idónea, oportuna, confiable, cierta, o si definitivamente hay falencias en esa información, y ahí nacerá una reclamación diferente, que es una violación a ese derecho que se tiene de información. Muy bien, abogado, vamos a comenzar a recibir las llamadas de nuestros televidentes que tal vez pues tienen preguntas o que quieran opinar con respecto a nuestro tema del día. Saludamos a Ricardo a esta hora, que está comunicado con nosotros a través del 648-4820. Ricardo, buenas tardes. John, y buenas tardes para la doctora Marlene y el doctor que está invitado. Quiero, aparte de hacer una pregunta, un comentario. Escuché por el canal TRO hace como un mes o algo menos al director, no sé si de la Foscal o del Hospital Internacional, no recuerdo porque ya fue hace tiempo. El hombre terminó diciendo esta frase: nos va a tocar pedirle al gobierno que también nos dé aportes porque esperábamos gran cantidad de pacientes y no han llegado. De donde se vea, esto es un negocio. ¿Es verdad que están pagando 30 millones de pesos por cada paciente de COVID? Esa es mi primera inquietud. Lo otro, cuando una persona muere así, van y le hacen la cremación, ¿el familiar tiene que pagar todo eso o el Estado cubre eso? Les agradezco mucho la información. Buenas tardes. A usted, Ricardo, muy buena tarde y muchas gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, abogado, hay una pregunta que tal vez era lo que las personas, la gran mayoría, estaban esperando, si es cierto o no que se beneficiarían los centros médicos, los hospitales, las clínicas, por pacientes por COVID. Y él hace una pregunta muy concreta: si es cierto que esa cantidad de dinero se estaría pagando por un paciente reportado por COVID. Ok, muy bien. Muy pertinente la pregunta, porque es absolutamente importante clarificarle todo esto a la opinión pública. Desde el plano de vista personal, conozco el sistema en sus diferentes dimensiones, desde el aseguramiento, la prestación de servicios y la intervención estatal. No conozco una tarifa que se haya establecido para pagar sobre pacientes o sobre fallecidos. No es cierto. Las tarifas que se cancelan dentro de los centros médicos y dentro de los centros asistenciales son las tarifas definidas por el gobierno frente al momento de atención. Es decir, la estancia de ese paciente en la unidad de cuidados intensivos claramente va a tener un costo, y es un costo que siempre ha estado. No es un costo que sea diferente, que haya aumentado o que de alguna manera sea diferencial en referencia a ser un paciente con la COVID-19. Es de alguna manera el mismo costo que siempre se ha manejado. Entonces, de pronto ha habido una campaña de desinformación tendiente a decir que, claro, como las estancias seguramente en las unidades de cuidados intensivos de alguna manera se prolongan, obviamente son pacientes que requieren ventilación asistida, y la ventilación asistida se hace en una unidad de cuidado crítico, una unidad de cuidado intensivo. Entonces, de alguna manera se ha tratado de ver como un negocio, pero no es así. O sea, usted analice y póngase en la situación de una persona que requiere ventilación asistida. Usted tiene que internarla en una unidad de cuidados intensivos. O sea, usted no puede no internarla habiendo disponibilidad, y si la persona está con posibilidades de sobrevivir y dura 14, 15, 20 días, 30 días con ventilación asistida, pues son 20, 30 días que se van a generar costos de las unidades de cuidados intensivos. Pero no hay un valor diferencial que se conozca, y no tendría razón de ser, porque no hay recursos ni hay una política que pague eso. O sea, ¿quién pagaría 30 millones de pesos? No entendería ni siquiera de dónde sale esa cifra por un paciente COVID. Porque entonces, fallecido el paciente, pagamos 30 millones de pesos. No opera así, y si en alguna manera existiera se manejara algo de esa manera, claramente sería absolutamente ilegal, y estaríamos hablando inclusive ya de una conducta delictiva. Bueno, entonces digamos que aclaramos ese primer mito, podría llamarse mito urbano, que está empezando a generarse. Las personas están creyendo que cuando una persona tiene COVID e ingresa a un centro hospitalario, entonces van a pagar una suma que pues a todas luces parece exorbitante, porque no tendría el Estado cómo solventar todas estas sumas de dinero. Entonces es bueno que aclaremos con una persona como el abogado que nos acompaña, conocedora del sistema,
que esto no es cierto. No es cierto que por un enfermo de COVID estén pagando 30 millones. Eso no es cierto, entonces descartamos ese primer, digamos, mito urbano que se está generando a nivel de la ciudad y del país. Bien, la otra pregunta que tenía el televidente, abogado, con respecto a quién asume los gastos de la cremación en este caso, la familia o el centro médico a donde fue llevado este paciente en su momento. Bueno, los costos médicos, los costos de atención en referencia a los gastos funerarios, pues de alguna manera siempre han estado dentro del débito de la familia, ¿no es cierto? Obviamente tenemos situaciones excepcionales donde no hay capacidad de pago, tenemos personas que no tienen recursos económicos y el mismo protocolo, de hecho, ha establecido que en este caso podrían hacerse cargo de estos gastos, ha autorizado a las secretarías distritales y municipales de salud a asumir estos costos frente a familias o frente a poblaciones que no tengan o un seguro funerario o no tengan la posibilidad de acceder a esta cremación. Bien. Hay un mensaje que nos acaba de llegar a través de nuestra línea de WhatsApp, el 310-245-8548, con un tema bastante importante y delicado que realmente me gustaría también que analizáramos. Pero antes, vamos a saludar a María, que está con nosotros también a través del 648-4820. María, buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes, que Dios los bendiga a todos y los proteja. A usted igualmente, María, cuéntenos desde dónde nos llama y en qué le podemos ayudar. Hace como un mes se murió la esposa de un tío, y ella tenía una operación de corazón abierto, ¿no? Murió en el internacional. Entonces ella murió como a las 3 de la tarde y a las 5 ya la cremaron. No es justo, porque ningún familiar pudo verla. ¿Ella murió en medio de la cirugía que le estaban haciendo? No, señor, ella hacía días tenía la cirugía. Okay. La llevaron porque está un poco enferma, pero no de coronavirus. Pero me parece una tristeza de que uno no pueda ir a verlos. Y una vez la cremaron, ni los hijos pudieron ir. No, eso no es justo. ¿Pero a ustedes les confirmaron que había muerto por COVID-19? Pues no le confirmaron nada, pero de una vez dijeron que tocaba cremarla porque supuestamente era eso. Entonces, a eso es que nosotros nos referimos. Somos las personas que ya tenemos 70 años. Por una casualidad va uno, de pronto, porque es interpenso, porque es algo. Entonces ya se muere y ya dicen que coronavirus. Yo no estoy de acuerdo, porque ustedes tienen familia también, ¿cierto? Claro que sí, María. Tanto los médicos como los abogados. Entonces, ahora, ¿por qué todo el que se muere tienen que cremarlo? ¿Qué pasa ahí en eso? Muy bien, María, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Lamentamos que le haya pasado esto a usted y a su familia, pero sí realmente, abogado y doctora Marlene, esto se nos ha convertido, esta pandemia del COVID-19 se nos ha convertido en que ahora todos los muertos en el país tienen relación con el coronavirus o con el COVID-19, doctora Marlene. Pues en el protocolo que expidió el ministerio habla específicamente de los cadáveres que se creman, son los muertos por coronavirus, por el COVID-19, por la enfermedad del COVID-19. Abogado, ¿este protocolo es extensivo para cualquier persona que muera en este momento en un centro médico, así no sea por COVID-19? No es extensivo. Únicamente el protocolo está autorizado para casos confirmados de COVID-19 o con alguna sospecha seria dentro de ese procedimiento que les he estado explicando de que tenía un riesgo de contagio, pero no frente a las demás enfermedades. Y aquí es un tema que yo quiero hacer un llamado también a la información por parte de las entidades de salud, y es el siguiente: yo puedo tener una patología de base, una insuficiencia renal, por decir algo. Esa es mi patología de base y sobre ese tema yo puedo en este momento ir a consultar los servicios en salud. Pero probablemente o posiblemente también en algún momento puede haber adquirido el coronavirus en algún momento y ser un paciente que en ese momento no tenga síntomas, o sea, asintomático frente a esa enfermedad. Pero cuando la persona es tratada, obviamente hay un protocolo en este momento de ingreso en las entidades hospitalarias donde de alguna manera se hace una prueba que permite en ese momento saber si la persona tiene un contagio o no, porque obviamente va a entrar en un sitio donde hay otras personas enfermas o otras personas recibiendo atenciones en salud y de alguna manera tiene que protegerse a esa comunidad. Entonces en ese momento es cuando se empiezan a identificar esos pacientes que de alguna manera son asintomáticos pero que ya tienen la enfermedad
y por eso su patología de base, su fallecimiento puede estar asociado a una patología de base inicial, pero muy seguramente agravado por la presencia del virus en su organismo. Entonces, ¿qué debe suceder acá? Acá debe haber una mejor información por parte de las entidades en salud hacia los familiares, es decir, explicarles de forma clara que había una patología de base y que también se llegó con el contagio. Por eso, sí, ahora, una cosa que es bien importante tener clara, y es que si el contagio, yo puedo demostrar que el contagio se produjo dentro del centro asistencial, que es una opción también posible, es decir, yo puedo llegar efectivamente sin el virus en el organismo al centro asistencial y allí lo contraigo, en ese caso será lo que se conoce como una infección asociada a la atención en salud, lo que antes se conocía como las famosas enfermedades nosocomiales, que son esas bacterias que se adquieren en el ambiente intrahospitalario. Hoy día se llaman infecciones asociadas a la atención en salud. Pero establecer el nexo de una infección asociada a la atención en salud en este momento del coronavirus no es fácil, porque no hay un conocimiento científico profundo de la enfermedad. Entonces, usted póngase en el lugar del centro asistencial, no va a ser fácil poder determinar si el contagio fue en el centro asistencial o fue antes de la llegada del paciente al centro asistencial, porque de alguna manera hay un tiempo de que no se presentan síntomas. Y esto, al ser un virus, obviamente hay una prueba confirmatoria, pero sus manifestaciones son de carácter clínico, la fiebre, la tos, la dificultad para respirar. Entonces, si una persona no presenta síntomas, no manifiesta síntomas, y su prueba en ese momento sale negativa, entonces no podemos estar hablando de una infección asociada a la atención en salud en ese momento, y más adelante puede resultar la prueba positiva, pero muy seguramente puede haber un tiempo de incubación del virus. Entonces, técnicamente todavía no tenemos una respuesta. La respuesta se irá dando desde el punto de vista jurídico en la medida que se vayan presentando los casos, pero casos como este seguramente llegarán a los tribunales y a las altas cortes y tendrá que empezar a decidirse si se actuó bien, se actuó mal, porque ahora una cosa es actuar en el momento de verdad cuando nos encontramos frente a la situación, y otra es hacerlo de forma posterior cuando ya yo puedo hacer un análisis sosegado de cuál fue mi actuar y cuál fue mi diligencia dentro de un caso. Sí, porque es que una de las quejas recurrentes es que creman creman los cadáveres y después resulta que la prueba era negativa. Entonces, esta es una de las quejas recurrentes frente al procedimiento de cremación de cadáveres. Así es, eso está sucediendo, y lo que pasa es que como obviamente se le está dando prelación al protocolo frente a la sospecha, y ahí en ese caso hay una tensión de derechos fuerte. Porque obviamente la persona no tenía las condiciones, no tenía las características para haber sido tratado como un caso sospechoso, y aún así se decidió por protocolo cremarlo. En este caso hay una violación al derecho del paciente, inclusive al derecho de la persona que fallece, que en ese momento, en el momento en que fallece, tiene unos derechos y tiene una voluntad anticipada. Acordémonos que dentro de todo este ejercicio, dentro de todo esto, yo tengo la posibilidad de establecer de forma anticipada qué quiero hacer cuando yo fallezca. De pronto quiero que me hagan un rito especial, de pronto quiero que tenga un procedimiento frente a mi familia, frente a ese derecho a la Dios, y de alguna manera violar esa voluntad anticipada, que es un derecho del paciente, que está, digamos, dentro de los derechos de los pacientes, pues genera obviamente una tensión. Entonces habrá que revisar en el caso puntual si esa decisión de cremar ese paciente fue sopesada con los protocolos y con la realidad clínica que manifestaba ese paciente en ese momento. Muy bien, abogado, precisamente con este tema hay un mensaje que quiero que analicemos, que nos ha llegado a través de nuestra línea de WhatsApp, el 310-245-8548, donde el televidente nos opina lo siguiente, nos dice: están cremando los cadáveres, pero no sabemos por qué no los dejan ver. Puede ser por tráfico de órganos. Las empresas encargadas de la cremación deben tener una sala especial con todos los protocolos para que algún familiar pueda constatar que realmente es su familiar. Así hay tranquilidad por parte de los familiares. Bueno, es que todo esto se presta para estas inquietudes, para estas dudas, porque pues realmente pareciera muy extraño que decidiesen cremar un cadáver que a la familia no le constata realmente que se trate de su familiar. Doctora Marlene. Sí, es que precisamente todo esto se está prestando. Claro que también existe pues un miedo colectivo, y decía el abogado con toda la razón, aquí hay una tensión de derechos, ¿cierto? Entonces pareciera que los entes, las entidades, las clínicas, los hospitales
se están curando en salud. ¿Y qué decidieron? No, vamos a cremar todos y así evitamos una posible propagación del virus. Entonces, se están definitivamente violentando algunos de los derechos de las personas familiares y de los mismos fallecidos, que como decía el abogado, uno tiene derecho en vida a escoger qué quiere que hagan con su cuerpo, la disposición final de su cuerpo una vez fallezca. Sí, y lo otro es que queda en el aire, abogado, pues la sensación de la familia es que algo están haciendo oculto. Sí, en este caso lo que nos decía el televidente, pues que ahora ya se incluye también una especie de tráfico de órganos, pues que es lo que nos dice el televidente. Y eso es a raíz de todas estas situaciones, abogado. Sí, bueno, lamentablemente es claro que hay un pánico generalizado, hay un miedo colectivo y seguramente empezarán a salir muchísimas teorías y por supuesto en el evento en que se encuentre que podamos probar una conducta que atente contra los derechos de los pacientes o las víctimas, pues claramente tendrán las autoridades que intervenir de forma contundente y sellar inclusive estos establecimientos en el evento en que se presenten algunas prácticas que obviamente no estén dentro del marco del protocolo. Pero sí, de alguna manera hay que entender la razón por la cual en ese momento hay un protocolo frente a ese manejo, a esa disposición final de cadáveres, y obviamente implica un tema de embalsamar, de empacar, de asegurar ese cuerpo. De hecho, si usted revisa el protocolo, están inclusive suspendidas las autopsias médico-legales, salvo en excepcionales casos. Entonces, estamos en una situación excepcional. No podemos olvidar que estamos en un estado de excepción. Eso es absolutamente claro, que estamos en una emergencia sanitaria declarada por el ministro de Salud desde el pasado 12 de marzo y un consecuente estado de excepción. Una cosa es la emergencia sanitaria y otra cosa es el estado de excepción de emergencia social, que pareciera que es lo mismo, pero son dos cosas diferentes. Entonces, desde la emergencia sanitaria que se declaró por parte del ministro y desde el estado de excepción, abogado, muy seguro. Dígame. Abogado, voy a tener que interrumpirlo un momento, tenemos que cumplir con unos compromisos comerciales, vamos a hacer una pausa y al regreso seguiremos analizando esta situación y a recibir más llamadas y mensajes de nuestros televidentes. Hacemos una pausa en Actúa en Derecho y ya continuamos con más. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más de Actúa en Derecho, hoy hablando acerca de las familias que han sido víctimas de la cremación de los cuerpos de sus familiares que han muerto en medio de esta pandemia y que les han dicho que murieron efectivamente por el COVID-19. Tenemos a Marta a través de nuestra línea telefónica al 648-4820. Marta, buenas tardes. Buenas tardes, John. ¿Desde dónde nos llama, Marta? Desde Bucarica. Bueno, cuéntenos cuál es su opinión con respecto al tema del día. Un caso que se está presentando con el tema es que resulta que mi nuera cumplió sus términos de embarazo, pero entró en un estado de eclampsia, con sus piecitos y todo inflamados y su tensión arterial altísima. La llevaron a urgencias a la clínica Chicamocha para incluso inducirle el parto, y resulta que ella en su medio de su estado de salud tiene el bebé, se lo alcanzan al bebé, lo ve que es un niño blanco y claro, porque yo soy también con esas características. Incluso ya pensaba que no era ella, y se lo muestran, que estaba vivo. Le tomaron una foto, ella le pidió el favor a la enfermera que por favor le tomara una foto para enviársela a mi hijo, y pues, efectivamente la enfermera le colaboró, entró a la UCI, ella no supo más. Resulta que después el niño nació el 4 de mayo, supuestamente a las horas el niño murió, a mi hijo le avisaron como 3-4 días después, y le salieron con la historia de que el niño había sido cremado. Ni mi nuera ni el niño estaban con COVID, y que era la orden según un decreto que no sé qué, y le entregaron las cenizas después, como a los 5 días tocó esperar para que entregaran el cajoncito de las cenizas. A mí este tema me tiene conmovida porque incluso yo el 22 de mayo lo voy a nombrar, no importa, no sé si los perjudique, pero estaba sentada viendo La Rosa de Guadalupe y era el mismo caso de mi nuera, pero con una niña, una bebé. Y resulta que en la conciencia de ella, o lo que ella recordaba, que su bebé la había escuchado llorar. Ella insistía insistió tanto que le dijo al esposo que mandaran las cenizas a analizar, y ese día 22 de mayo de RCN salió de que las cenizas al analizarlas eran de animales. Entonces yo estaba mirando que mi hijo, y ella entró en una depresión que me tocó traerme las cositas del bebé. Ella no quiere que le pregunten nada, ella cada vez llora, no quiere ni que la visiten ni que le hablen, ella está súper mal. Mi hijo también, supuestamente le iban a poner una denuncia,
detenido, y yo no sé si a mí como abuela me permitan la historia de cuando ella estuvo allá y que me digan qué fue lo que pasó, porque yo de una mujer, como hubiera sido en mi caso, yo no me salgo de esa clínica por nada del mundo hasta que no me entreguen el cuerpecito, pero que me lo dejen ver o llamen a mi hija, por lo menos que llamaran a mi hija. Entonces yo les pido el favor, que yo estoy pensando, porque también vi el caso del muchacho del BMX, de las Cordales, y también creo que fue en esa clínica, o sea, no sé qué está pasando, y lo que más me entristece es que en ese tema de la Rosa de Guadalupe había un tráfico de niños, entonces no sé qué estará pasando. Si Marta, ¿en qué clínica me dice que ocurrió esto? De la Rosita. ¿En qué clínica me dice, Marta? La Chicamocha de la Rosita. En la clínica Chicamocha. Marta, no vaya a colgar, vamos a preguntarle al abogado a ver el que le puede recomendar a usted en este caso. Lamentamos realmente por lo que está pasando usted, por lo que está pasando su familia completa con esta situación. Pues realmente no alcanzamos a imaginarnos el dolor que usted puede estar sufriendo, pero desde acá recibo un abrazo solidario y fraterno de parte de Actúe en Derecho y de la familia Canal TRO. No vaya a colgar, vamos a preguntarle al abogado. Abogado, ¿qué le podemos decir a Marta con respecto a esta situación? Ella tendría derecho a que la clínica le muestre completamente la historia de su familiar y de lo que ocurrió realmente, que le expliquen realmente qué fue lo que ocurrió ese día. Sí, bueno, primero que todo un saludo a la señora Marta y también pues lamentando muchísimo lo sucedido, el dolor debe ser muy grande. Por supuesto, de hecho, si hay una información a los 5 días, como manifiesta ella, y en que no se sabe qué pasó con el tema, no hubo una información en su momento, claramente hay una violación de todos los protocolos y de todos los derechos de los pacientes. Y por supuesto, ella como abuela del niño tiene todo el derecho a que le entreguen la información clínica. Recordemos que la información clínica tiene un carácter de reserva, pero esa reserva se levanta frente a los familiares del paciente que demuestren un interés legítimo. En este caso, ella como abuela tiene un interés legítimo en conocer el estado de salud y las causas que rodearon el fallecimiento del bebé, entonces tiene toda la posibilidad. Mi recomendación es que presente un derecho de petición dirigido a la entidad hospitalaria o a la clínica, específicamente solicitando toda la información contentiva, los registros de historia clínica de las atenciones en salud, tanto de la madre como del menor, en todas sus estancias, hospitalización, sala de parto, sala de recuperación y si fue trasladado a una unidad de cuidados intensivos, con las respectivas notas de enfermería y con todas las hojas que de alguna manera permitan determinar la evolución, con toda la evolución del caso. Y lo siguiente es que pueda someter esto al análisis de una persona, de un médico o de un experto en estos temas que de alguna manera logre identificar si hay alguna evidencia de violación de normas dentro de ese registro de historia clínica. Y por último, si tienen ustedes evidencia o pruebas o con este hecho simplemente de que nos hayan informado 5 días después, por supuesto usted puede presentar un denuncio de carácter penal ante la Fiscalía General de la Nación y solicitarle de forma inmediata que inicie la investigación a determinar las causas que rodearon el fallecimiento del menor. Inclusive podría solicitar una prueba también tendiente a confirmar todos estos eventos desde el punto de vista genético, si usted le asalta la duda de que no haya sido el bebé. Entonces, por supuesto, tiene todas las herramientas y tiene todos los canales legales y obviamente en caso de que no haya una respuesta a esa entrega de esa historia clínica, usted puede interponer una acción de tutela para que se le proteja el derecho fundamental de petición. Recuerde que de conformidad con el Estatuto Antitrámites, la información contentiva en historia clínica debe ser entregada, ya no es dentro del término de respuesta al derecho de petición, que son de 10 a 15 días, sino dentro de los 5 días calendario siguiente, ni siquiera hábiles, calendario. Si usted la pide un viernes, el martes tiene que estar entregada esa historia clínica. Abogado, es que realmente esta es la situación que se está viviendo. A esto es que hacemos alusión hoy en el programa, y es que se están cremando a toda persona que ingrese y fallezca en un centro médico, lo están cremando. Esa es la verdad, eso es lo que está ocurriendo, y pues este caso de Marta es muy delicado. Ya el abogado le dijo qué puede hacer. Marta, hágalo. Realmente lo sentimos muchísimo, es una situación que no quisiéramos ni siquiera imaginar, pero tiene que empezar a hacer todo este procedimiento para que pueda lograr dilucidar y saber qué fue lo que realmente ocurrió en el caso de su nuera y de su nieto.
Bien, yo quiero pedirle el favor a Marta que nos regale y nos deje sus datos, Marta, allí con nuestro equipo de producción, y si alguno de nuestros abogados colaboradores estaría en la disposición de orientarle a usted cómo debe pasar este derecho de petición y cuál es el paso a seguir para que realmente pueda tener una respuesta usted y su familia por parte de la clínica, en este caso pues que se está viendo envuelta en esta situación que usted está pasando. Entonces le agradezco, Marta, por comunicarse con nosotros. Nuestro equipo de producción le va a tomar sus datos y estaremos atentos a poderle ayudar y colaborar con este tema que usted está pasando y este momento tan difícil, que nos envían los televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp con más casos que nos están presentando con este tema tan delicado que estamos tocando en la tarde de hoy. Nos dice: buenas tardes, doctor, ¿es obligación la cremación de todos los muertos por el COVID-19 o hay que respetar las creencias religiosas de los familiares? Gracias y que Dios le bendiga. Nos saluda Benito Chaparro desde el municipio de Girón. Abogado, ¿qué le decimos a Benito? ¿Si es o no es obligación la cremación de todos los cadáveres? Sí, en este momento es obligación por protocolo. De alguna manera hay una tensión de derechos, como lo decía la doctora Marlene, y es claramente ese derecho a esa creencia religiosa, que es un derecho importante, es un derecho protegido por nuestra Constitución política, pero hay un interés en este momento que es un interés de salubridad pública que de alguna manera se torna superior en este caso. Es decir, recordemos que el interés general prima sobre ese interés individual, el interés colectivo sobre el particular. Entonces es claro que en este caso es absolutamente procedente y seguramente habrán casos donde no, o sea, esto no son planillas o no son esquemas cuadriculados, todo depende de situaciones particulares. Si yo logro acreditarle al cuerpo médico que no es un caso sospechoso y que no tiene dentro del protocolo, tendrá que respetarse ese cadáver como no sospechoso y tendrá que entregárselo a los familiares para que le den sepultura dentro de su creencia religiosa necesaria. Muy bien, abogado, tenemos otra comunicación a través del 648-4820. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Rocío Zambrano. Rocío, ¿desde dónde nos llama? Desde Florida Blanca, Santander. Bueno, Rocío, cuéntenos, ¿cuál es su opinión con respecto al tema del día? Mire, mi consulta es la siguiente. Resulta que mi papá pues tenía unos asuntos de problemas de salud ya de tiempo atrás, ¿sí? El día 10 de Viernes Santo, él se nos presentó una dificultad y lo llevamos a la clínica Foscal y lo internaron porque él tenía problemas de diabetes, tenía problemas de la sangre y tenía problemas pulmonar, que era como una neumonía que nos dijeron, pero era solo principios cuando le hicieron todas las pruebas esa vez. Entonces ellos le mandaron a hacer la prueba de COVID y les salió a los 3 días negativa. Incluso mi esposo fue el que los llevó a la clínica y ellos tuvieron los dos aislamiento, los dos, y a los dos le hicieron la prueba y salió negativa. Tan pronto salió negativa, le dieron de alta, lo sacaron de la clínica y nos dijeron que le compráramos, pues le solicitáramos a la EPS un poco de medicamentos que nunca pudimos lograrlos porque con la EPS es muy difícil, nos tocó comprar el medicamento muy costoso, pero bueno, lo hicimos. El día 26 de abril, mi papá presentó otra vez dificultades de lo mismo. Entonces yo misma fui y lo llevé a la clínica, esa vez era un domingo en la noche y con mucha dificultad me lo recibieron allá porque parecían como los médicos y los enfermeros en la clínica parecía como si fueran un ratoncito cuando se esconden, eran escondidos y no me solucionaban, no me lo querían recibir. Eso fue una tragedia terrible para que me lo recibieran, no sé por qué ellos actúan de esa manera. De todas maneras lo recibieron y ya más tarde, cuando salió casi a medianoche, cuando salió la doctora, la médica internista, ella me dijo que mi papá presentaba muchas dificultades, de lo mismo que ya lo habíamos internado anteriormente. Entonces que pronto lo iban a entubar y que fuera hablando con la familia. Bueno, todo eso me lo dijo, yo bueno, esperé. A las 2:45 de la mañana nos dijeron que mi papá había fallecido. Le dije que si yo podía verlo, no me dejaron verlo. Inmediatamente yo llamé a una hermana que era la que tenía lo de la funeraria para que se acercara a hacer toda la vuelta y no, que no nos dejaban verlo, que por protocolos, que porque de pronto, pero entonces lo que yo no entiendo, que tenían que hacerle nuevamente la prueba ya fallecido. Si él ya había tenido la prueba anteriormente que estaba negativa y mi papá ya tenía esas dificultades de tiempo atrás, incluso la funcionaria, la fiscal, nos amenazó que nos fuéramos de ahí, que nosotros no podíamos estar ahí, que porque la policía, que porque estábamos en cuarentena. O sea, fue una manera el trato que nos dieron
y arbitrariamente todo lo que hicieron con nosotros, y definitivamente a nosotros no nos dejaron ver a mi papá más, y a la hora o las 2 horas que nosotros estábamos haciendo la vuelta con la funeraria a ver si se podía hacer el velorio como es debido, no, él nos dijo no, él ya está en cremación, o sea, a nosotros tampoco, no nos dejaron ni verlo, nos dijeron que la prueba que le habían hecho salía en 5 días, a los 4 días nosotros bregando y mirando a ver quién nos daba el resultado, hasta que hicimos un poco de investigaciones nosotros mismos y encontramos que la prueba había salido el mismo día a las 7:30 de la noche negativa. Entonces, no sé, ¿qué pudiera hacer yo? Porque el dolor de nosotros es muy grande. Nosotros no pudimos darle lo que mi papá merecía y él no murió por COVID. Rocío, reciba nuestro abrazo solidario, lamentamos la situación que le ha pasado a usted con su señor padre, entendemos que en medio de toda esta situación que vive el país y que vive el mundo entero por la pandemia del COVID-19, pues se siguen los protocolos de seguridad, pero realmente queda uno consternado, doctora Marlene, cuando escucha uno este tipo de relatos con una persona que ya se le había practicado la prueba, que había salido negativa, pero que sus familiares finalmente no pudieron tener ese último momento de despedirse al menos del cuerpo de su familiar, doctora Marlene. Sí, es que no sé, pareciera un exceso de cuidado, un exceso de celo, un exceso de precaución, pero primero están cremando, abogado, primero están cremando y después están haciendo la prueba o están entregando los resultados de la prueba. Esto no puede ser, esto no es un procedimiento normal, no es el procedimiento reglado. Sí, claro, claramente no, claramente el protocolo indica primero la información al paciente, la información clara, y de ahí, digamos, toda la aplicación del protocolo. Lo que no puede ocurrir es que se decida tomar una decisión como esta sin siquiera informarle a los pacientes, sin siquiera darles a conocer y sin siquiera explicarles, y que tiempo después les digan que es que fue por protocolo que fue cremado. Obviamente habrá que revisar las circunstancias particulares, pues muy seguramente un caso lamentable asociado a una afección respiratoria, pero no todos los casos que están ingresando obviamente son COVID, es decir, aquí los diagnósticos y las atenciones en salud, las enfermedades no se suspenden por la llegada de la COVID, es decir, todas las enfermedades continúan su curso y tienen que seguir siendo tratadas. Entonces, de alguna manera también hay que hacer un llamado de responsabilidad, pues, por parte de todas las entidades y de todos los actores del sector salud, a que tratemos de manejar esto dentro de la mejor prudencia. Yo entiendo que se hace lo que se puede, yo no me cabe en la mente que un médico se alíe con otro para afectar a una persona o para afectar la vida de un paciente. No lo puedo entender de esa manera, pero pues obviamente que seguramente existirán casos aislados donde puedan darse situaciones de negligencia. Abogado, yo quería preguntarle, no sé si dentro de su conocimiento me pueda informar, ¿qué tanto tiene que ver el médico que trató al paciente en su último momento, digamos, o el que da la inicial autopsia verbal de la que habla el protocolo, con que lo cremen o no? ¿El médico autoriza la cremación, el médico ordena la cremación, o eso ya pasa a otra instancia y es en otra instancia, en otra dependencia, digamos, donde se decide cremarlo? Sí, la decisión es de carácter institucional, digámoslo así. Obviamente está soportada en el criterio del médico tratante, frente al... Porque es que cuando usted abre una historia clínica, usted tiene que consignar el diagnóstico de ingreso, sospechoso y confirmado. Es decir, posible, un ejemplo, una persona ingresa con síntomas. ¿Cuál va a ser su diagnóstico de ingreso? Posible COVID-19. Le hacen su prueba, se evidencia que no es una COVID-19, sino es una bronconeumonía que está iniciando. Entonces, diagnóstico definitivo de ingreso, bronconeumonía. Lo mismo en el diagnóstico de egreso. Entonces, el diagnóstico de egreso lo da claramente el médico tratante. Entonces, el médico tratante, al consignar que es un caso sospechoso de COVID-19 de acuerdo a la sintomatología, inmediatamente eso ya se torna institucional, porque la entidad está en la obligación de establecer el protocolo de manejo de cadáveres como sospechoso de COVID-19.
Entonces, pero no es que el médico coloque en la historia clínica una recomendación de cremación, no, él simplemente coloca su diagnóstico desde la esfera médica y la institución con ese diagnóstico toma una decisión de carácter institucional. Muy bien, abogado, vamos a invitarlo a usted, a la doctora Marlene, a los televidentes, a que hagamos una nueva pausa comercial aquí en Actúa en Derecho, y al regreso seguiremos conociendo más casos de nuestros televidentes con el tema del día de hoy, el tema de la cremación de los cadáveres presuntamente por COVID-19. Ya continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más de Actúa en Derecho. Saludamos ahora a Lucía, que está con nosotros a través del 648-4820. Lucía, buenas tardes. Muy buenas tardes, agradeciéndole de antemano por toda esta información que nos están dando. Y quiero hacer dos comentarios, vea. En un programa periodístico que dan sobre COVID ahí mismo en el canal TRO, informaron los médicos de México, que es desde donde se transmite ese programa, que sí los costos del COVID habían aumentado en 10 veces más que el cuidado de una neumonía. Y la pregunta que quiero hacer y el comentario también, ¿por qué si habiendo tantos medios y tanta tecnología y cámaras para aliviar un poco el dolor de las personas que les creman los parientes o los familiares, no les toman una fotografía o un video para constatar y no dejar la incertidumbre si sí fue la persona, el familiar de ellos? Y si eso es ilegal, porque eso lo hacían cuando hay la medicina forense, cuando hay un asesinato. O sea, lo digo porque nos sucedió en la familia. Se toman fotos y a uno no le dejan ver el cadáver, pero sí en un computador le muestran las fotos para constatar que es el familiar. Gracias, muy amable. A usted, Lucía, muchas gracias por llamarnos, por darnos su opinión con respecto al tema del día de hoy. Doctora Marlene, ¿sería una posible solución lo que propone Lucía con respecto a este tema de las muertes y las cremaciones? Pues eso es mi ignorancia total en este tema. Abogado, ¿esto está permitido? ¿Esto es posible? ¿Podría hacerse para dar, digamos, un poco de tranquilidad a los familiares? Muy bien, vamos a tratar de retomar y mejorar la comunicación con nuestro abogado en la tarde de hoy, el abogado Jesús Albrey González Páez, especialista en responsabilidad médica, que nos acompaña hoy y nos está ayudando a entender un poco más esta difícil situación que se está viviendo con el tema del COVID-19 y lo que plantean nuestros televidentes, muchos de ellos que nos han llamado, que han sido y se sienten víctimas de todo esto que está ocurriendo por la cremación de los cuerpos o los cadáveres de sus familiares. Abogado, lo que nos decía Lucía con respecto al tema de las fotos, bueno, me dice la producción que todavía no tenemos al abogado. Hay una pregunta que yo quería hacer, me dicen que ya listo. Abogado, lo que nos decía Lucía con respecto al tema de la toma de fotografías o el tema de los videos, ¿sí estaría dentro de los protocolos que se pudiesen ejecutar para que la familia tuviera un poco más de tranquilidad? Sí, yo lo escuché. Le estaba comentando que dentro del protocolo de manejo de cadáveres precisamente hay una disposición que dice lo siguiente: realizar un croquis o esquema con la ubicación de los cadáveres, tanto para familiares como para autoridades. Entonces, de alguna manera hay la posibilidad de hacerlo. Obviamente, pues un croquis es una representación gráfica de algo. No hay un protocolo en referencia a la toma de fotografías y pues desde el punto de vista de la bioética no se ve bien. Pero si el croquis de alguna manera pudiera documentarse de la mejor forma, las autoridades pueden documentar los croquis de acuerdo al protocolo de elaboración de croquis y puede documentarlo también con registros fotográficos si lo consideran. Pero ya es un tema de decisión de las autoridades. Podría intentar la señora solicitarle a las autoridades o previamente los pacientes que cualquier disposición cuando les estén haciendo el consentimiento informado frente a la atención del paciente, que por favor renuncian a esa digamos violación ética de fotografía sobre cadáveres y que solicitan que se les entregue fotografías de los cadáveres de sus familiares. Podría solicitarse, pensaría que ayudaría muchísimo a las víctimas, no vería una ilegalidad. De hecho, insisto, el mismo protocolo está permitiendo realizar el croquis, entonces de alguna manera podría ser un integrante de ese esquema de información de información a los familiares.
Muy bien, abogado, ya para finalizar, quería hacerle una pregunta. Este tema de los protocolos que hemos estado manejando, en cierto modo, estarían blindando a los centros hospitalarios, a las clínicas, a los hospitales, de alguna posible demanda por parte de los familiares, o los familiares de que se sienten víctimas de esta situación sí podrían ejercer algún tipo de reclamación o demanda contra estos centros médicos. Sí. ¿Cómo funciona el régimen de la responsabilidad frente a una negligencia o frente a una conducta negligente? Entonces tenemos que acreditar 3 elementos estructurales. El primero es la ocurrencia de un daño. El segundo es que ese daño haya sido asociado a una conducta negligente de carácter activo u omisivo por parte del médico tratante o por parte de la institución frente a su cumplimiento normativo. Y tercero, que haya una relación causal entre ese daño antijurídico y esa conducta. Por eso el régimen que se conoce o que se maneja dentro del derecho médico y sobre todo dentro de la responsabilidad civil es el régimen de culpa probada, es decir, yo tengo que probar la culpa. Obviamente también se conoce y se maneja lo que se conoce como la inversión de la carga de la prueba, la carga dinámica de la prueba, y es que el juez determinará quién está en mejores condiciones de probar qué, porque claramente quien está en mejor condición de probar la debida diligencia es la clínica más que el paciente de probar la negligencia. Entonces, de alguna manera puede solicitarse, puede demandarse, claro que sí. Lo que tendrá que acreditarse dentro de esa demanda es el cumplimiento de esos 3 elementos, todos, no puede faltar ninguno, para que de algún momento haya una declaratoria de responsabilidad institucional frente a una negligencia en un procedimiento de atención médica. Bien, abogado, muchas gracias. Infortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Agradecerle a usted por acompañarnos en la tarde de hoy. Muchas gracias también a la doctora Marlene Murcia y a todos nuestros televidentes por su amable sintonía. Recuerden que mañana viernes tendremos una nueva cita a partir de las 2 de la tarde aquí en Actúe en Derecho.